Ahí está, ahora sí, ya estamos grabando. Bien, una variable lo que más, para lo que sirve en sí es justamente que va a cambiar en el alrededor de todo el programa. Una variable va a ser un lugar donde un contenedor, lo que va a guardar la computadora. La variable se inicia primero con el nombre de la variable, por eso en este caso puse nombre en el caso de una persona, ¿no? Usamos el igual para asignarle a esa variable el dato que queramos colocarle. Y en este caso es de tipo string, que sería tipo texto, que no sé si lo habrás, bueno, si lo habrás escuchado eso. Bien. Se encierra entre comillas dobles y colocas adentro lo que irías a escribir. Si estás por afuera, se pone en otro color. Lo que está en naranja sería el string, básicamente. Una variable tiene normas. No podés colocarle, por ejemplo, palabras reservadas propias del lenguaje. Por ejemplo, ¿viste la que yo te hice escribir hace un rato, print? Jamás puede ser una variable. O sea, bueno, en realidad no se puede. O sea, sí, print es para printear, se le dice en español. Que estás mostrando en pantalla. Sí, print es imprimir en inglés, digamos el caso. Pero vos en sí no puedes usar palabras reservadas para poder escribir algo. Por ejemplo, el for, esto no puede ser una variable. Ves que te da un error ya. A lo que me refiero que no puedes crear cualquier nombre de variable. Tampoco puedes colocar números, no puedes poner un número adelante. ¿Ves que te da un error? Las variables jamás pueden iniciar con números, siempre con letras. Tampoco símbolos. O sea, si quiero hacer esto, tampoco. Bueno. Entonces, bueno, acá hicimos una variable llamada nombre, otra variable llamada apellido, que es también mi nombre y mi apellido. Y por último tenemos una concatenación de string. ¿Una concatenación qué es? Una variable que concatene dos cosas. La única forma de concatenar, en este caso texto, es con un más. Si vos colocas... Sí. Sí, exacto, en el caso del nombre completo y colocaríamos lo que hay dentro de la variable nombre y lo que hay dentro de la variable apellido. Sí, está mal dicho en ese caso cuando es un string. Por eso se dice concatenar, vos estás uniendo dos strings. En cambio, si fueran números, sí, estaríamos sumando variables. Bien, sí, un tema de terminología. Y sí, para printear ponemos la función print, luego vamos a ver el término de función, pero todo lo que está en amarillo es una función. Todo lo que está en azul son variables, lo que está en rojo, bueno, naranja, es string. Hay distintas formas de printearlo. Yo, por ejemplo, que te mostré recién, hiciste solamente este texto. Colocaste hola y ya está. Nunca le colocaste una variable. Acá, en cambio, si le ponemos un más y luego la variable al lado, va a imprimir el nombre es y el dato que haya dentro de la variable. ¿Ahora? Ah, no hace falta estar afuera. Vos lo podés poner afuera también, si querés. Sí, entre comillas, para que lo entienda que es un string, para que entienda el lenguaje. Pues si nosotros ejecutamos, ¿ves? El nombre es y nosotros nunca escribimos Lucía, simplemente pusimos la variable. Si yo lo escribo, decís, sí, se puede hacer tranquilamente. Ahí adentro sería. O si no, también se puede poner de nuevo el más y volvés a abrir paréntesis, comillas y pones. Y esto. Y ahí ya funcionaría. Si lo doy a ejecutar, ¿ves? O sea, vuelve a ejecutar y está acá abajo. Y sería este. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, esto también es una mala práctica. La idea es que utilices siempre variables. Ahí está. Y el de abajo es otra forma de printear. Hay un montón de formas. La más común es esta, la que es la buena práctica. Se utiliza el tipo formato. ¿Ves la F que está adelante? Lo que hace esta F es que evitas hacer, ¿ves esta parte de acá? Que acá tuvimos que sacar las comillas, o sea, colocar comillas, poner un más y luego la variable. Bueno, abajo, si te das cuenta, las comillas están adentro bueno, están fuera de la variable. A lo que me refiero, ¿ves? Este está adentro y acá está fuera. No sé cómo me explico. Sí, exacto, sí, porque estamos sumando acá estamos haciendo una concatenación. Abajo estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahorramos código, vamos a decirlo así, ahorramos en colocar, por ejemplo, el más. Y en la parte legible es más fácil leer esto así
que leer el más arriba, de un tema de buena práctica. Sí, no, en llaves. Es la forma. Es la única forma. Si vos esto lo sacás, lo tomás como si fuera string, ¿ves? En cambio, el tipo format te permite hacer esto, colocar corchetes. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo? Si no, si saco la F daría un error, ¿ves? Bueno, no... ¿qué? Sí. No, siempre, mira, estás en print, siempre, y va antes de las comillas, siempre. Va sí o sí ahí. No, no tiene otro lugar. No puedes colocarlo más adelante porque sería string. Y afuera tampoco porque daría un error. Entre llaves, exacto. Bueno, lo mismo sería en el caso que quieras poner, por ejemplo, la edad. Porque yo acá arriba posee otra variable de tipo int, que habrás visto ya lo que es int. Sí, bueno, de tipo entero. Y le puse, bueno, sí, hay más, pero yo pongo estos que son los más normales. De hecho, aún falta el booleano, que no lo puse, ahora que lo veo. ¿Sabes cuál es el booleano? Bueno, el booleano es uno que se usa todo el tiempo. Ahora ya sepas. Sí, el bool. Sí, ahora lo vemos. De hecho, acá ya se empieza a ver. Pero el tipo bool son el true o false. Solamente tiene dos estados. Prendido, apagado, 0, 1, etc. Tiene un montón de ejemplos. Pero el tipo booleano sería, por ejemplo, qué sé yo, mayor. Vamos a poner esto. Que si la persona es mayor o menor. Vamos a verlo así. Le vamos a dejarlo en true. Pero en el caso que más adelante hagamos una comparación. Si edad es mayor a 18, mayor va a ser verdadero. Si es menor a 18, mayor va a ser falso. Es para eso, vamos a decirlo así. El booleano. En estos casos, imprimir un booleano imprimiría solamente true o false, lo cual queda muy mal para un usuario, vamos a decirlo así. Vos pensaron que esto va a ser para hacer programas para personas. Así que, voy a poner, y tiene, y acá van las llaves y ponemos, y tiene 23 años. ¿Ves que se puede escribir así de esta forma? En cambio, acá arriba se debería de escribir diferente. Acá deberíamos de poner concatenar. Y tiene. Y después ponemos, de nuevo, concatenar la variable, edad. Y luego vamos a concatenar años. ¿Ves la diferencia entre un código y el otro? Se hace extenso e ilegible por la cantidad de más que hay en el medio. Y acá se hace mucho más fácil de leer. Ahora bien, acá creo que no, sí, nos va a dar un error. Acá te dice, siempre en los errores del código siempre te va a dar una ayuda más o menos de dónde se ocurre el error y por qué. En este caso dice, está en inglés, todos los errores van a estar en inglés, así que hay que acostumbrarse al inglés. Solo se puede concatenar str, o sea, string, no entero, a string. Esto quiere decir, exacto, acá podemos colocar, o sea, para lo que es concatenación de string, el más no pasa nada. El problema es cuando hay un numérico, hay un entero en este caso. Para poder colocar, ¿cómo es? Enteros en los textos se coloca la coma. Así sería. Y ya podríamos concatenar normalmente. Si te das cuenta, en el de abajo no nos dio jamás ese error, porque no utilizo el más, ni tampoco las comas. Por eso el tipo formato es 1000 veces más fácil para leerlo. Pero digo, ¿ves la diferencia entre uno y el otro? Este es el clásico, vamos a decirlo así, y el de abajo es el profesional. Sí, entre comas, las comas que están acá adelante. Las comas hacen que puedas colocar números en un string. Pero el más, o sea, lo que haría el más al lado de un número, vamos a decirlo así, que hace sumar. Entonces, para la computadora era que le estaba diciendo a la computadora que había texto sumar con un número. Ya estaba mal. Por eso la única forma de decirle a la computadora que entienda que es para agregarlo al texto es con la coma. Esa es la única diferencia. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Por eso digo que en el futuro, cuando vayas a hacer programas o lo que sea, acostumbrate a utilizar como el del formato. Es el más cómodo. Bien, y después tenemos distintas funciones. Esto lo voy a comentar porque si no luego se hace mucho código.
Acá no estamos utilizando el print, pero estamos utilizando type ahora. Este lo habrás leído en ese... ¿Sabes lo que hace? Sí, exacto, te da el tipo de la variable. En este caso, el primero nos va a dar clase str porque agarré justo el del nombre. Si hubiera puesto edad, acá pasa a ser, bueno, un int. Está. Y lo mismo para el float, en el caso es que sea... el otro de altura, creo que puse así, altura. Pero si te das cuenta, utiliza... Para, print siempre va a utilizar paréntesis para poder colocar el texto adentro. Luego, si te das cuenta, type también tiene otro paréntesis adentro. ¿Ves que está en otro color? Bueno, type utiliza también una función. O sea, sí o sí se tiene que escribir de esta forma. Si vos no lo pones así, te va a dar un error. Pues no entiende el programa, si no. ¿Ves? Todo. Exacto. Una clase se llama, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el type lo que hace es poder saber de qué tipo es esa variable. Casi no se usa en el caso que veas que te da un error a algo y decís, ¿por qué me da error? Bueno, porque tenés que leer el tipo, porque tenés que saber qué es para poder trabajarlo. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y el de abajo, el len, creo que estaba también en tu en el PDF. Los caracteres. Eso, cuentan la cantidad de caracteres que hay en un string. Puede ser tanto un string como también en una lista, en tuplas, también puede... Funcionan muchas cosas el len, pero lo que hace es contar. Por eso cuando lo imprimí recién me dio 5. Porque cuenta, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5 de la palabra. Se usa mucho esta función. Sí. No, no, de hecho, yo que aunque ponga altura, no debería funcionar bien. Porque no tiene la función len, porque es un tipo flotante. Hay funciones que son para los números y hay funciones que son para los strings, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Acá te pongo uno solo porque son muchos los que hay, son un montón. Y con el tiempo vas usándolos. Hay funciones, por ejemplo, que te dividen la palabra. Por ejemplo, que quiero que me dividas la palabra en todas las U que encuentres. Entonces te divide una palabra en muchísimas letras. Hay de todo. También hay unos que te multiplican, otros que le puedes poner que separen las letras por un guión bajo, por ejemplo, y te separa cada letra con un guión bajo. Hay un montón de funciones, pero no te voy a dar todas porque son una banda. Y con el tiempo terminas buscando las voz. Bien, esto lo vamos a comentar. Ahí está. Bien, ahora vamos a operadores aritméticos. ¿Sabes qué serían exactamente los operadores aritméticos? Bueno, son los que pueden sumar, restar, dividir y multiplicar. Bueno, hacer raíz también, potencia, etcétera. Pero en este caso puse estos 4 que son los clásicos. Para poder restar un número, es como hablamos antes, es un número menos el otro número, o en el caso de variables, pones una variable menos la otra variable. En este caso puse resultado, 1 o 2, cualquiera de los dos, da igual. Es una variable que dice que va a tener el resultado de la siguiente operación aritmética. O siempre, uy, ya lo borré. O siempre trata de leerlo en español esto, para que se entienda. O sea que el resultado 1, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener la resta entre 20, 23 y 23. Ah, sí, 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 exactamente, porque puedes restar una variable con un número y eso te va a dar un resultado y lo guardas dentro de la variable de resultado. Se parece redundante, pero sí, así trabaja esto. Por eso puedes restar, de hecho, dos variables. Digamos, en este caso, yo acá viste que resté un número con otro número. Luego un número con una variable. Ahora vamos a restar, el resultado 3, vamos a restar una variable. Vamos a imprimir altura menos edad. No es necesario los espacios, esto puede estar todo pegado. Pero al leerlo queda, o sea, cuesta entenderlo al mirarlo. Es mejor así separado porque se entiende mejor. Pero no es necesario, el programa lo entiende igual. Y vamos a imprimir... vamos a imprimir el resultado. Vamos a poner el resultado 3. Y acá vamos a poner el resultado 3. Arriba, decime. Sí, este lo voy a sacar por ahora. Pero para imprimir este de acá abajo. Vamos a mostrar en pantalla.
Y bueno, da menos 21,4. No sé si está bien porque no lo hice, pero seguramente esté bien. Entonces ahí te pone resultado 3 es igual a menos 1,4. Sí. Decime si no subo un poco más arriba. Sí, el que está arriba. Pasa que lo comenté. Ahí está. No, no, sí, sí tengo string. Este de acá es el problema, es el string. Sí, igualmente lo puse entre comas porque podía usar formato también, pero lo hice en el momento. Pero en el print también, de hecho, podés poner, si querés, digamos, print y pones resultado 1 directamente. Y acá sí, pues, si le llegas a poner un más, resultado 2, ahí sí, lo que va a imprimir va a ser la suma entre resultado 1 y resultado 2. ¿Ok? Así que vamos a ver, vamos primero, este lo vamos a comentar todo esto, para que ver qué nos imprime el primer print. Va a imprimir resultado 1, 2000, porque es 23 menos 23. Y el otro va a ser 2000 porque es lo mismo, pero uno es con variable y otro es con números, ¿ok? Bien, o sea, que el siguiente print, el que está acá abajo, sí o sí nos debería dar 4000. Porque estamos sumando resultado 1 con resultado 2. Resultado 1 da 2000 y resultado 2 da 2000. Por ende, resultado, bueno, este de acá va a dar 4000. ¿Ves que lo imprimió directamente? Es este que está acá. Ahora bien, si vos querés escribir algo al lado, vamos a escribir, vamos a poner suma de resultados. Acá, sí o sí hay que poner una coma para que pueda colocar después la suma entre un resultado y el otro. No podemos colocar un más porque si no estaríamos tratando de sumar un string con un entero. Sí. No, no, va justamente acá. O sea, puedes colocarlo así o, ya te digo, eso también se puede hacer exactamente lo mismo, pero con el formato, tipo formato. Pero bueno, historia que es... Uy, Dios, este mouse. Ahí tenemos esta acá adentro. Me falta una comilla, listo. ¿Ves? Lo que estamos haciendo acá adentro es sumar un resultado con el otro. Ahora vamos a imprimirlo para que un de cosas, pero bueno, ¿ves? El primer print que dice el resultado 1 y el resultado 2, que lo hicimos con las comas. El otro que lo hicimos también con coma, que da exactamente lo mismo, pusimos suma de resultados, coma y las dos variables sumándose. Y la última, que es el tipo formato, pusimos la suma de resultados y luego entre llaves ambas sumas. ¿Se entendió más o menos? Bueno, hasta acá ya vimos bueno, acá lo hice con el menos y con el más, pero lo mismo pasa con la división y con la multiplicación. O sea, como por si no eran números muy altos. Pero lo mismo ocurre. La multiplicación se hace con este símbolo de acá arriba, con el asterisco, y la división con esta barra invertida. Ahora que hay dos barras. Esta de acá no funciona. Esta no es. Tampoco. Esa de acá no funciona. Ve que esta es distinta. Bueno, esa no sirve. Sirve para otras cosas, pero para eso no. Em, bien, y de esto, entonces ya está. Ya lo tenemos. Vámonos a... ¿Te queda alguna duda de esto? Bueno, perfecto. Vámonos a operaciones relacionales. Las relacionales, sí, las cuales no sé que vamos a imprimir solamente. Sí, hasta acá es bastante esto lo que tengo. Ahora empezamos con primero operaciones relacionales. Esto lo habrás visto en el PDF, lo que sirven. Porque es que hasta ahora estuvimos dándole un valor a una variable con un solo igual. Siempre era un solo igual. Acá, ¿ves? Era uno siempre. Ahora, cuando colocamos dos seguidos, estamos haciendo una condición. Esto sirve para poner, por ejemplo, edad es igual a, lo que hace los dos iguales es para comparar. Tal cosa es igual a tal otra, eso es lo que hace. El de al lado es desigual, por eso tiene la exclamación. Este acá es si es menor a qué, el otro es si es mayor a qué. Y luego cada uno con su igual, o sea, si es menor o igual a qué, si es mayor o igual a qué. Parece mucho, pero al final lo estoy usando todo el tiempo esto.
Sí, yo siempre lo hago como modo pregunta, pero ahora lo vas a ver mejor cuando utilicemos el if, que vas a ver que lo usamos todo el tiempo. Exacto, si vos siempre tratás de hablarlo en español, porque si es por código, no estamos como lenguaje máquina. Yo siempre lo digo todo como si fuera una pregunta para que a uno le quede mejor. Luego tenemos los otros operadores relacionales son... Ah, esto está mal, estos son operadores lógicos, perdón. Tenemos and, or y not. ¿Estos los habrás visto en algún otro lado? No, ok. Bueno, esta es la lógica que yo vi que estaba en el PDF, que tenías como una tabla que era B corta, que como verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, lo habrás visto. No sé si lo habrás entendido también, porque es importante saberlo eso. Es importante saber que, por ejemplo, si una cosa es verdadera y otra cosa también es verdadera, el resultado final va a ser verdadero. ¿Ok? Si una, sí, y otra cosa también es verdadera, el resultado final va a ser verdadero. Eso es lo que te explican las tablas esas, que son importantes para entender la lógica. Por eso, para poder entender la estructura condicional, las estructuras condicionales son los if, else y los elif también. Sí. Ah, sí, es una diferencia muy importante. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera estructura condicional. Tenemos if edad, que si te acordás, edad era 23. Acá vamos a leerlo en voz alta. Si la edad es mayor o igual a 18, si eso se cumple, si la primera condición se cumple, va a imprimir en pantalla es mayor de edad. Sí, siempre. Vamos a separarlo un poco. Ahí está. Sí, al final, porque si no te da error, igualmente te lo marca. ¿Ves? Te pone un punto rojo. Bueno, entonces siempre ponemos una variable o un número. Yo porque acá pongo una variable, pero también puedes poner un número. Si 23 es mayor, o por eso utilizamos el mayor, e igual a 18, se va a mostrar en pantalla que es mayor de edad. Ahora bien, si esto es menor, si va a ser 12, por ejemplo, claramente no es mayor a 18, entonces la primera condición no se cumple. Entonces pasa directamente al else, que sería a, si no se cumple la primera condición, pasará al siguiente plano, vamos a decirlo así. Y acá son dos cosas. Si es mayor de 18, tiene que imprimir tal cosa. Si es menor de 18, va a imprimir otra cosa. Pues solamente... Sí, sí, sí. Exacto, exactamente, sí. ¿Qué es que? ¿Qué líneas? ¿Esta de acá? ¿Las que están acá al costadito? Ah, la indentación, vos decís. Esto acá es una indentación, es obligatoria, la tenés que poner porque si no te da error, ¿ves? Ah, bueno, en sí, de hecho, el propio Python ya te lo muestra. ¿Ves? Por ejemplo, 18. ¿Ves que me sigue marcando un error? Como que algo le falta. Bueno, pues le faltan 2 puntos. Y ahora, si salto hacia abajo, un enter, automáticamente me hace la indentación. La indentación te la va a pedir siempre porque es obligatorio. De hecho, si es la casualidad que listo, se te pasó, si vos querés subir, ¿ves? Si no sabes cómo entrar, tenés dos formas para hacer la indentación. Pueden ser 4 espacios, son 4 espacios, o... ahí está. O un tab. ¿Viste? ¿Encontrás ¿Sabes cuál es el tab en el teclado? El tab. Tab, ese se escribe. ¿Sabes cuál es o no? Bueno, viste que tenés el del teclado un bloc mayús, que es el que pone mayúsculas las palabras. Bueno, arriba deberías de tener un botón que tiene una flecha para un costado y una flecha para el otro. Bueno, ese es el tab. Si vos lo tocas, te hace cuatro saltos automáticamente. Bueno, no. En los programadores es muy común utilizar eso, usar el tab para hacer saltos. Son saltos de cuatro espacios. Bueno, ¿ves la diferencia? Si yo acá salto, son 4 espacios. Y si borra 4 saltos. En cambio, si yo lo hago con espacios, hago 4, ¿no? 4 y digamos, hago 4 más. 2, 3, 4. Y borro, no me borra de 4. Bueno, no debería. En otros lugares no lo hace y borra de a poquito. Por eso se usa el tab siempre, para mover. También, sí. También pone que querés mover mucho, seleccionas y haces un tab y mueve todo a la vez. En el caso que quieras poner un if arriba y tengas que mover todo esto, bueno,
ya lo vas a ver. Pero esa es una forma de hacer el tap. Hay un montón de teclas rápidas. Por ejemplo, para poder comentar, con el control K se comenta. Pero bueno, estas son cosas que te las puedo pasar después. Control KU también. Hay un montón. De hecho, también hay otra, por ejemplo, que quieras, vamos a decir, querés cambiar todas las palabras print. Imagínate que vos tengas que estar escribiendo digamos, ¿no? Que querés cambiar de print y poner otra cosa, una D a la vez. Imagínate que tengas que cambiar cada una por una D, así. Es poco práctico, vamos a decirlo así. Entonces la forma en la que se cambian muchas palabras a la vez es con control D. ¿Ves que se seleccionan varias? Y ahí vos cambias y cambian toda a la vez. No, son cosas, son ayudas que hay, están en internet, están en todos lados. Y en el IDE el Visual Studio Code es el que te ayuda. Por eso yo lo uso mucho, porque es mejor que otras cosas que te dan en las escuelas. Eh, pues a mí no me lo dieron nunca, a mí me lo dieron después, porque después lo terminé descubriendo yo y yo lo recomiendo. Pero bueno, estructura condicional en la primera parte ya la tenés entonces, se entiende que es una opción y si no se cumple esa opción, salta a la segunda. Bueno, a la segunda, a la que queda, porque no hay otra más. Sí, exacto. Ahora lo imprimimos en pantalla si querés. Vamos a comentar esto. Ahí puse de nuevo edad para que sea mayor. Entonces, si es mayor, obviamente tiene que imprimir el primero. ¿Ves? Es mayor de edad. Ahora bien, si esto lo pasamos, ponemos un 12, automáticamente si lo corremos de nuevo, es menor de edad. ¿Se ve la diferencia? Bien. Entonces, ahí está. Ahora acá abajo hice uno que capaz es más complicado. Puse, por ejemplo, cuando se prepara un mate. Yo porque justo estaba tomando mate, entonces quedó. También, ¿ves esto que es ilegible un poco porque está demasiado pegado? Con que lo separes, no pasa nada, no se rompe el programa con que lo separes con espacios. Sí, siempre antes, porque vos no podés declarar, ¿ves? Que si yo lo saco, me marcan errores. Si vos no puedes declarar una variable después de haberlo utilizado, porque primero la tenés que usar porque el programa dice, che, ¿y qué es este mate que me estás dando? ¿Qué es esta palabra? Si no la tengo en ninguna parte de mi programación. Bueno, siempre la tenés que, siempre se ponen antes. Siempre, sí. Sí, porque te va a dar un error. No puedes llamar a una variable si nunca la inicializaste. Bueno, acá estoy usando son booleanos todos estos, porque tienen false y true. ¿Lo ves? Yo acá puse un funcionamiento básico de el mate cuando esté preparado, mate va a decir true. O sea que va a ser verdadero. Pero ¿qué le falta al mate siempre? Hay que cargarlo de yerba y tener el agua caliente preparada, ¿no? Bueno, poner que estas son cosas que carga el usuario por afuera. Acá vamos a utilizar un if que pregunta si el mate, o sea, si la variable mate es verdadero, ves que está el igual, pregunta si es verdadero, que imprima el mate está listo. Y ya está, terminaría el programa automáticamente. Pues no hay nada más que comparar. Bien, después vamos a ver otras cosas como los bucles y eso. Bien, ahora bien, si mate es falso, si te das cuenta es falso ahora mismo. Si es falso no puede imprimir este print. Entonces va a ir a la siguiente pregunta. Acá va a estar la primera diferencia entre else y el if. Si te das cuenta, else automáticamente tiene 2 puntos, no tiene una condición, porque es lo que queda. Ahora bien, el if lo que hace es dar una condición, por eso es una mezcla entre el else y el if. Pues sería, es lo que queda, pero vamos a darle una condición, por eso es el if. Es una combinación entre el else y el if. Por eso la segunda pregunta es, mate, si es igual a falso, porque es obviamente no, si esta condición no se cumplió, obviamente va a ser falso lo que queda, ¿no? Y acá tenemos el y. Agua caliente también es falso, que imprima caliente el agua para el mate. O sea, ¿qué es lo que falta para el mate? Calentar el agua para el mate porque está en falso. Sí. Sí. Exacto. No, entonces pasa esta parte. Exacto. Sí, así como se escribe. And sería que se cumpla una condición y la otra.
Exacto, eso mismo, así como lo leíste. Así lo tenés que leer. Exacto, sí. Va al siguiente que pregunta lo mismo, pero con la yerba. Exacto, acá debería imprimir automáticamente, el mate no tiene yerba. Ahora bien, el último, léelo si querés. Exacto, pero acá sería, si el mate es falso y el agua caliente y la yerba son verdaderos, que cambie el mate a true. ¿Ves lo ves abajo? Ya no estoy solamente imprimiendo. Estoy haciendo que si el agua caliente y la yerba son verdaderos, entonces el mate ya está listo para empezar a funcionar, vamos a decirlo así. Entonces mate pasa a ser true, no a false. ¿Ves la diferencia? Que acá lo estoy transformando. Sí. Y pasa que en este caso casi no se altera, pero en el caso que hubiera un bucle, que esto fuera infinito, si abajo me dice true, vuelve a preguntar arriba y dice mate listo. Y ya está, terminaría el programa. Porque ya lo vamos a ver eso más adelante, pero la idea de esto es que se puede entender la diferencia entre el if, else, y que veas que se utilizan el igual igual y el y. Me falta el o, no lo usé, pero bueno, se usa también. Pero la idea del i es que entiendas que la condición, si la condición uno y la condición 2 se tienen que cumplir para que realmente imprima esto. Si acá hubiera un o, un or, es si se cumple una o se cumple la otra, va a imprimir esto. Lo tenés que leer así. Y luego el not es para otra cosa, es más complejo el not. No, puede ser un montón. De hecho, puedes hacer if anidados. Dentro de un if puedes poner otro if más. Sí, sí, es bastante divertido. ¿Ves? Ahí puedo meter otro más. Puedo hacer, de hecho, eso en... ¿Ves esto que son dos, que puse dos? Que son casi lo mismo. Si yo que había puesto, por ejemplo, pongo or, yerba, igual a falso. Acá preguntaría, acá sería la pregunta es, mate es falso y el agua caliente. Esto me falta acá, boludo. Esto hay que cerrarlo esto. Acá sería la pregunta. El mate tiene que ser falso. Y esta condición se tiene que cumplir. De una o la otra se tiene que cumplir. Si ves adentro, el agua caliente tiene que ser falso o la yerba tiene que ser falso. Pero sí o sí te tiene que cumplir el mate falso y alguna de estas dos se tiene que cumplir. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, es, es confuso. Es confuso, sí. Entonces, bueno, y acá entonces puede ser otro if. Pues según estos dos se cumple, entonces ponemos acá abajo. Si el agua caliente es el falso, vamos a decirlo así, tiene que imprimir esto. Vamos a cortarlo y pegarlo acá. ¿Ves? Acá hay un tema de indentación. Ahí está. Else, else es el otro, sí o sí. Ya ahora lo explico bien. Dame un segundo. Acá hay un tema de indentación. Vamos a cambiarlo ahí. Ya está. Ahora, si lo leemos bien, vamos a hacer más espacio porque no, así se ve mejor. Bien. Tenemos entonces, si mate es falso y algunas de las condiciones que siguen se cumplen, por ejemplo, el agua caliente es falso o la yerba es falsa, se va a cumplir la siguiente condición. Si el agua caliente es falsa, o sea, se cumplió la primera, va a imprimir esto. Si no, es obvio, o sea, acá ya entra la lógica pura del ser humano. Si no, es obvio que la yerba va a ser falsa. Si no se cumple agua caliente, se va a cumplir yerba. ¿Entendés esa parte? Sí, a lo que me refiero. Vos podés colocar el else o hacer un elif tranquilamente, pero no estaría mal hecho. Bueno, estaría mal hecho. Podríamos hacer esto también, pero ya se da por entendido que si agua caliente no es, entonces va a ser yerba. ¿Me explico? A lo que me refiero es que el if se puede evitar, puedes colocar un else, porque si así es una opción o la otra. No sé si me explico o no. Mucho quilombo. Oye, para que... toque cualquier cosa. Ahí está. Eh, bien, cuando estamos hablando acá de la primera opción, tenemos si el mate es falso y alguna de las otras condiciones se cumplen,
digamos, ¿no? Que se cumple primero, el agua caliente es falsa. Entonces yerba va a terminar siendo verdadera o es falsa, no importa. Mientras una de las dos se cumpla. Entonces, si al menos una se cumple, en el caso de la primera, se va a printear el tema del agua caliente. Como solamente hay dos opciones, si el agua caliente no se cumple, entonces sí o sí es la otra la que se cumple. Por eso esta parte de acá, este if, es innecesario. Lo otro, exactamente. Si hubiera una tercera opción, ahí sí te entiendo, y pondríamos este if. Pero es innecesario este if. Con colocar el else ya es más que suficiente. Yo para que veas que eso es una forma no sí es de ahorrar código, es para mejorar el código. Pero, ¿se entendía más o menos ahí? Está bueno. Bien, y esta parte acá es innecesaria. Y vamos a comentarlo. Bien, vamos a imprimirlo. Bien, al de mayor edad me lo he quedado arriba, vamos a comentarlo también. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora dice, el mate no tiene yerba. Bien, vamos a tratar de entender cómo fue que llegó hasta acá. Primero, el mate es falso. Por ende, la primera opción, el primer if, no pudo entrar. Porque pide que sí sea true. Bien. Ahora bien, entra en esta parte de acá. Dice, el mate es falso. Bien, eso sí se cumplió. Y agua caliente es falso. Vemos que el agua caliente que tenemos acá arriba es true. Entonces, esta opción no es. Es la opción de la yerba. Entonces, acá entra la lógica nuestra. Si se cumplió porque fue falso, automáticamente entramos dentro del if y entramos a la siguiente opción, a esta parte de acá. Y ahora pregunta de nuevo, si agua caliente es falso, cosa que no es así, entra directamente al else. Entonces está bien. La respuesta que nos dio es cierta, porque esa es la que nos falta, que el mate no tiene yerba. Porque yerba es false. ¿Se entiende? Ok. Bien. Ahora, si nosotros cambiamos, vamos a poner la yerba que sea true, y ahora el agua va a ser false. Va a pasar exactamente lo mismo, pero va a imprimir esta parte de acá. ¿Ves? Caliente el agua para el mate. Se ve. Bien, ahora vamos a poner los dos false. Ahora es donde viene un problema. Ponemos los dos false. ¿Cuál quieres que imprima primero? No, como puse también la yerba y el agua caliente son false, entonces acá vamos a decir que se cumplen los dos, pero con que se cumpla una ya es suficiente. Vamos a entrar acá y Python es un lenguaje estructurado. ¿Qué significa estructurado? Que va de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que va a imprimir en pantalla, si se cumple, no, va a ser el agua caliente. Porque es lo primero. Ah, no, eso por las variables. Pero yo decía en la parte del if, lo primero que se va a cumplir es este. Exactamente, ese es un tema. Si yo hubiera tenido este otro abajo, me imprimía también el del mate, el de la yerba, digo. Pero bueno, ese es el tema al tener un if. El if, si se cumple esta condición, ya está, termina, cierra el programa. No va hacia el else, porque si no estaría imprimiendo muchas cosas a la vez. Bueno. No. Si yo acá pongo AND, se tiene que cumplir una opción y la otra. Te voy a hacer un ejemplo. Si acá pongo AND, y volvemos a tener true acá arriba, de la yerba, ¿qué pasa? Si acá lo leemos, dice el mate tiene que ser falso, y agua caliente tiene que ser falso, y yerba tiene que ser falso. Ambos tienen que ser falsos para que realmente se cumpla la condición de adentro. ¿Entendés? Si yo esto lo imprimo, simplemente ves que no ocurre nada. Porque no puede imprimir nada, simplemente porque no entra en esta condición y no entra tampoco en la última, no entra en ninguna condición. Entonces no puede imprimir nada. El OR lo que va a hacer es, si una condición se cumple, va a entrar la opción. Pero al menos una se tiene que cumplir. Si no se cumple ninguna, tampoco va a entrar. Bien, a todo esto. Si ambos serían verdaderas, o sea, si hacemos la opción de abajo del todo, vamos a hacerla para que nos pueda... para que nos pueda mostrar. Ahora si el mate es falso y el agua caliente es verdadero y la yerba es verdadera, acá sí, ves que hay una condición triple. Si todo es verdadero, si agua caliente y yerba son verdaderos, va a imprimir, el mate está listo y aparte transforma el mate a true. Por ende, ¿ves? El mate está listo para empezar. Pero no va a ir hasta acá arriba a preguntar de nuevo, porque es estructurado, va a ir arriba hacia abajo.
No tenemos un bucle aún que pueda volver a repetir. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero de lo que es, bueno, digamos, ¿no? Que esto se cumple y pone mate listo para empezar. Vamos a ponerle true a esto, al mate, para que veas cómo se imprime la primera opción. Y no imprime ninguna otra. ¿Ves? Mate listo. Y ya está. No imprime más nada. Listo. Bien, ¿se entendió lo que es if, else, el if, and, false, true? Sí, igualmente esto, o sea, esto se usa, pero los if anidados se tratan de evitar, porque son un quilombo, justamente. Empiezas a no entender lo que estás haciendo. Cuando vos, cuando yo te empiezo a dar algunos problemas para hacer, vas a ver que algunos sí te piden, vas a tener que utilizar if anidados, pero siempre hay opciones distintas. Pero bueno, siempre se puede resolver el mismo problema 1.000.000 de veces, distintas. Pero bueno, esta es una forma, pero bueno, hay 1.500.000 de distintas, mejores. Bien, terminamos con if y else. Si te queda alguna duda, me lo decís ahora. Bien, ok. Ya casi, bueno, no estamos casi por terminar, pero vamos bien. Vamos ahora a lo que es... ¿Vos viste lo que son las listas? ¿Las conoces? Bien, listas, tuplas y diccionarios, ¿te suenan? ¿Sabes la diferencia entre cada uno? Más o menos, ok. Lo que hace una lista de por sí, ¿qué es para vos? ¿Para qué sirve? La lista, sí. Perfecto, eso. Son elementos dentro de una lista. Lo que hace la lista puede contener un montón de elementos. Puede tener tanto string, puede tener enteros, puede tener flotantes, puede tener todo mientras esté separado por comas. Acá como vemos en la primera opción, se arma sí o sí una lista, puede inicializar vacía si querés. Digamos, ¿no? Lista 1 es igual a esta. Esto así es una lista vacía. Ahora bien, si vos la querés rellenar, le puedes colocar, en este caso yo le puse, por ejemplo, la lista animales va a tener animales adentro. Es una lista de tipo string, vamos a decirlo. ¿Ves? Si yo pongo el mouse encima, me dice de qué es. Dice que es una variable, se llama animales, y es de tipo lista string. ¿Ves la str? Ahora bien, imagínate qué pasa si yo acá le pongo un número, 12. Si pongo el mouse encima, pone que es tipo lista, ya no te dice que es de tipo string. Porque reconoce que hay un elemento de otro tipo que no sea string, y ya empieza a ser simplemente una lista, que tiene objetos adentro, nada más. Bien. Em, Los números lo mismo, los números se separan todos por coma. Lo mismo que el string. Y también lo mismo, si yo acá tuviera un 12, sería una lista de tipo entero. ¿Lo lees? Arriba. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ya con eso estamos. Y ahora bien, la lista adentro se puede ingresar, no lo voy a hacer ahora porque es un lío, pero vos lo que haces en una lista es iterar. Se llama iterar, que está muy mal dicho, está españolizada la palabra. Pero vos estás entrando en la lista y entras en cada uno de los elementos. Ponele que yo hago un bucle que ya lo vamos a ver, está más abajo. Vos podés entrar al número 12, podés imprimir el número 45, el 4 y el 7. Es para eso que se utilizan las listas, para iterar, para poder guardar elementos y después volver a llamar a esos elementos. En este caso, no vamos a iterar. Lo que voy a hacer es utilizar los operadores de pertenencia. ¿Te suenan? Estaban también en el PDF. No, sería el in y el not in, estos dos que tenés acá abajo. ¿Sí? ¿Sabes lo que hacen más o menos? Bien, en este caso, yo le estoy dando una función con una lista, por eso tuve que explicar primero lo que son las listas. Lo que hace el in es, vos le das una variable, digamos, y preguntas si esa variable, bueno, en vez de variable vamos a utilizar mejor un string. Vamos a ponerle string perro. Yo acá lo que voy a hacer es preguntar, perro, ¿está dentro de animales? Así. Acá tenemos un if que dice, perro, la palabra perro, está dentro, in significa si está dentro, de la lista animales. Yo acá, cuando le doy animales, es la lista que yo creé acá arriba. ¿Ok? Puedo hacer así como lo escribí o con una variable que ya tenga dentro un string. En este caso, yo antes había puesto gato. Así que yo acá dentro también puedo poner perro y puedes poner la variable acá dentro, que es como se tiene que usar. Pero en sí acá la pregunta es, em, la palabra perro está dentro de la lista de animales y si se cumple,
yo imprimo una cosa, o sea, imprimo eso en pantalla, a eso me refiero. Yo acá, decime. Sí. Sí, eso porque antes tenía la variable acá adentro. Por eso, porque antes tenía la variable acá. Ahora sí. Si lo tuviera así el animal elegido, que sería hasta el gato o perro, cualquiera, no importa. Te puse un ejemplo de una variable. Dice, si el animal elegido está dentro de animales, que imprima eso en la consola. Si no está dentro de la lista, entonces que imprima else directamente que no está dentro de la lista. Para eso, sí, decime. Ah, sí. Sí, es cierto. Pero, sí, es cierto, exactamente. Sí, es mala mía, pero yo porque como estoy haciendo esto apurada, vamos a decirlo así. Ahí está. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo te recomiendo que lo uses de esta forma, pero de otra forma también lo puedes hacer. Pero sí, es así, exactamente como decís. Sí, también cuenta. Yo porque la forma correcta de hacer las cosas es siempre con una variable. Vos todo meter en una variable. Porque poner en un futuro, el programa es enorme. Y vos acá colocaste gato y querés cambiar el animal, tenés que buscar entre todo el programa la palabra gato. ¿Y dónde es que la escribiste? En cambio, si tienes una variable ya puesta desde el principio del programa, sabes que el animal elegido lo puedes modificar desde arriba. Es por eso que te tenés que acostumbrar a usar variables siempre. Justamente la idea de las variables es que son variables, se pueden cambiar, no son constantes. Eso es un tema. Acá la palabra constante no existe. Esta palabra const está en la gran mayoría de los programas. La palabra constante, ¿qué es lo que te dice la palabra así? Que es una variable que jamás varía justamente, es una constante. No sería una variable, es una constante y no cambia jamás. Es imposible modificarla. Eso en Python no existe. Por eso es que existen variables siempre. Y yo por eso recomiendo el uso de utilizar siempre variables. Entonces, la idea del in, ¿se entiende más o menos lo que en este caso funciona? No, también la puedes usar. Si lo usas en otra cosa, te doy un ejemplo. A ver, pasa que me quedo sin palabras a veces. Eh, animal va a ser. Vamos a poner. Animal va a ser igual a. Animal elegido. In. Animales. ¿Vos qué crees que me devolvería esto? Esto es una redundancia increíble. Esto va a ser. Fua, mamífero. Bueno, ahí está mejor. Esto va a devolver un booleano, porque el in, la palabra in, lo que va a hacer es devolver siempre un booleano. Un booleano que sería true o false. Va a devolver si el animal elegido, o sea, si la variable animal elegido está dentro de animales, va a devolver eso que es true. Entonces, mamífero va a ser verdadero. Por ende, si yo esto lo quiero printear, vamos a printear mamífero. En este caso debería de dar true, porque sabemos que gato está dentro de animales. ¿Ok? Vamos a imprimir. Acá está el último. True. Y el otro es el gato está dentro de la lista. Bien, vamos a poner algo que no esté. Por ejemplo, toro. Ahora, si esto lo imprimo, no está dentro de la lista y ya marca false. O sea, se puede utilizar así de esta forma también afuera. Y lo guardas dentro de una variable. Tranquilamente. Bueno, listo. Y así sería. Vos esto se usaría, por ejemplo, ¿no? Que querés que una persona está agregando animales a una lista. Si no está dentro de la lista, puedes dar la opción abajo. Es, ¿quiere ingresar a otra lista? Bueno, y ahí continúa el programa. Ya para que veas que todo esto se puede utilizar todo el tiempo, se usa en un montón de programas. Bueno, pero ¿se entiende lo que sirve el in? Bien, el not in es justamente lo contrario al in. Vos lo tenés que leer como al animal elegido no está dentro de animales, pasa que cuesta más entenderlo, entonces es mejor siempre utilizar el in. El not te lo cambia todo, te da la vuelta a todo. Es rebuscado y es exactamente lo mismo, así que yo recomiendo usar siempre el in. Por eso el not del otro, eh, el not, ¿dónde está? Que había usado antes, que es acá, que te lo nombre, casi no lo uso. Porque te da vuelta todo. El true pasa a ser false, es un quilombo. Entonces, antes que estar mezclando las cosas, mejor es usar lo normal y ya está. Bueno, ¿te queda alguna duda de esta parte?
del in. Bien, vámonos a estructuras interactivas. A ciclos, a bucles. Ya terminamos. Porque yo me suelo pasar siempre de la hora. Tengo la costumbre. Bien, el ciclo while. Vos habrás leído ya también eso en el PDF. ¿Te suena algo o sabes cuál es la diferencia entre while y el for? Sí. Bueno, eso me costó mucho, pero que eso es algo de que me costaba bastante. While Mira, ambos son bucles. Ambos lo que hacen es... La palabra bucle se refiere a repetir una secuencia. ¿Ok? yo me acuerdo usar el for para detener números o algo así. Sí, esa es una forma, sí. Pero el while también puede ser lo mismo. Ambos sirven para distintas cosas y depende del programa que quieras hacer. Yo ahora no te puedo dar muchos ejemplos que digamos, pero en el caso de que quieras mostrar números en pantalla y no sabes hasta cuántos, digamos que quieras imprimir 10. En el caso del for, podés poner de que imprima desde el 1 hasta el 10. Y en el caso del while, por ejemplo, podés poner hasta 10. Ambos funcionan exactamente igual en ese caso. Pero en el caso, por ejemplo, que no sepas cuál es el final del número, Okay. puedes usar uno o puedes usar el otro. Pasa que no te puedo dar muchos ejemplos ahora, pero cuando tengamos algunas tareas te vas a dar cuenta al toque cuál es el que tenés que usar, si es el while o el for. Vos imagínate que la palabra while en inglés, ¿sabes qué es lo que significa? Exacto, mientras. Vos tenés que pensarlo así, mientras tal cosa se cumpla, que ocurra eso. Cuando deje de cumplirse, o sea, cuando ya la condición sea false, se termina el bucle. Bien, en el caso del for, ¿sabes cuál es la palabra en español? Exacto, para, que suena horrible. Pero en el caso del for es para un elemento en tal elemento. Es el for que cuesta más entenderlo. Porque el while es más fácil de traducir. Pero vamos a explicar primero el while. Acá lo que hice fue una variable contador, como la que verás arriba. Contador igual a 1 o igual a 0 es lo mismo. Y acá pongo mientras contador sea menor a 5 que imprima, o sea, bueno, que continúe con el código. Una vez que si esto se termina, o sea, si un contador llega a 5, se va a terminar el while y continúa con otra parte. Acá vamos a poner un print que diga terminó while. Bien, cada vez que el contador sea menor a 5 va a imprimir en pantalla contador en... Bueno, ves, acá yo también acá. Acá lo mismo que si yo acá coloco F. Sí, es que es cierto, pasa que yo encima que recomiendo usarlo y no lo estoy usando. Ahí está. Pero sí, mientras contador, ahí dice contador en y te pone un número. Y después, vos imaginate, acá yo te quiero mostrar esto. Vos imaginate que tengamos esto, ¿no? Digamos, perfecto. Tengo el contador en cero y tengo el bucle. Dice, mientras contador sea menor a 5 que imprima contador. ¿Qué pasa acá? Si yo lo ejecuto a esto, ¿sabes qué pasaría? Es como también una condición. Sí, exacto. Sí, hay condiciones siempre acá. Por eso es muy importante que sepas las condiciones. Y cómo funcionan, sí. Y estás imprimiendo. ¿Ves? Contador en pantalla. Bien, vamos a ejecutarlo y lo ves. ¿Ves? No termina nunca el programa. ¿Esto por qué pasa? Porque nunca pusimos a sumar el contador. Si acá tenemos que el while es mientras contador sea menor a 5, que imprime en pantalla esto, pero nunca le damos un sumador, nunca contador siempre va a ser cero. Pero si vos pones. Sí. Pero si vos pones. El que tengo abajo está comentado, por eso. O sea, si vos pones en el print que pones contador, Sí. pero el contador no es nada. ¿Cómo que no es nada así? Es un cero. Ah, no vi eso. No vi Sí, eso. sí, sí, arriba yo ya la inicialicé. Sí, si yo no la tengo, ¿ves? Ya me marca ahí un error. Pero bueno, el caso es que, mira, el contador sea menor a 5, va a imprimir esto en pantalla. Ahora bien, si vos nunca sumás contador, se hace un bucle infinito acá. Siempre va a imprimir lo mismo porque nunca suma, o sea, nunca sale del bucle. O sea, siempre va a ser menor a 5, a eso me refiero. Bien. Ahora, para sumar el contador, tengo que poner contador igual a contador más 1. Contador igual a sí mismo. Esto se puede escribir de esta forma, o también se puede escribir así, mira. Lo habrás visto, supongo. No sé si lo habrás visto. A esto. Bueno, la forma... Sí, decime. Nunca entendí eso. O sea, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Antes vamos a explicar cada uno, para ver si entendí. Ahora te confundo un poco esta forma de sumar. Porque acá estamos sumando a contador. Y estamos dando o sea, para que pase del 0 a que pase el 1 y luego que dé otra vuelta, que sea el 2, otra vuelta, que sea el 3. La idea de esto es que vos le estás diciendo, contador va a ser igual a sí mismo, o sea, digamos, ¿no? Que vale 0. Vamos a contarlo. Esto vamos a sacarlo. Listo. Iniciamos el bucle. Sí, mientras contador sea menor a 5 y contador vale 0 ahora, ¿no? Listo, imprime en pantalla 0. Ahora, pasa por esta parte. Contador, o sea, contador el mismo, dice que va a ser igual a contador más 1, o sea, 0 más 1. Entonces, contador pasa a ser 1 ahora. Y vuelve arriba a preguntar, ¿contador qué es ahora? Es 1. ¿1 y es menor a 5? Sí, es menor a 5. Entonces, entramos en el print. Imprime que ahora contador en 1. Igual volvemos a esta parte de acá y dice, contador es igual a 1, porque estamos en 1, más 1. Por ende va a ser 2. Y volvemos al bucle. 2 es menor a 5 y así. Así sucesivamente. Sí, solo se hace el bucle, porque el bucle siempre funciona acá. Que el bucle va a funcionar mientras el contador sea menor a 5. Ahora bien, cuando llegue a 5, digamos, ¿no? Que acá tenemos 4, 4 más 1 va a dar igual a 5. Listo. Va acá arriba, pregunta, ¿contador es menor a 5? No, no es menor a 5. Es igual a 5, si vemos el caso. Pero acá no tengo menor igual, simplemente es menor. Entonces, como esto no se cumple, se corta el programa. Y se va. Hasta 5, sí, va a contar hasta 5. Y el 5 no lo imprime, si te vas a dar cuenta. Ahora lo hacemos para que lo veas. Con el while, sí. ¿Ves? Acá. Pasó una vuelta, 0, otra vuelta, 1, otra vuelta, 2, 3, 4. Al 5 no llegó, porque resulta que el contador era menor a 5. Yo acá le pongo igual, y lo volvemos a imprimir. Ves que llega hasta el 5 y para de contar. ¿Por qué? Porque luego acá iba a ser 6 y pregunta, ¿6 es menor o igual a 5? No, no es igual, no, o sea, no se cumple la condición y termina. Y al terminar se va. ¿Ves que todo esto está identado? Está hacia adentro. De hecho, ¿ves la línea que está al costadito? Esa línea significa que pertenece al while de arriba. De hecho, si yo toco la flechita hasta que se crea, guarda todo lo que tenga dentro del while. Lo que está afuera, que sería este, se va a imprimir una vez que termine el while. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Algo que no haya quedado más o menos claro de esto? Bien. Bien, sí. Bueno, ¿viste otra cosa que acá? Hay una condición. Bueno, lo mismo puede pasar si vos colocas un AND. AND y pones otra condición más. Puedes hacer eso también. Puedes poner 1.500.000 de condiciones. Y abajo hacer más cosas. De hecho, hay de todo. De hecho, también puedes poner un if adentro. Si contador es igual a 4, que haga tal cosa. Y una vez que termina ese if, vuelve al while y vuelve a hacer lo mismo. Se puede hacer de todo. Pues dentro del while se hacen un montón de cosas. Igual que el for. Ya para que sepas que todo se anida acá. Los if de arriba se vuelven a utilizar dentro de los while. Lo mismo al revés. Dentro de un if también puedes poner un while. Se hace un quilombo a futuro, pero bueno, todo funciona. No, no, tampoco, pero porque lo vas a hacer, lo vas a terminar haciendo. En el caso que lleguemos, lo vas a terminar haciendo. Bueno, ahora vamos a ver lo último. El for. De hecho, animales. Ah, viene de acá arriba. Voy a traer la lista hasta acá y vamos a comentar esto. Comentar esto, listo. Vamos a hacer más lugar acá para que no se mezcle tanto. Bien. Me traje de nuevo la lista porque la utilizaba acá adentro. Ahora bien, ¿ves la palabra in? Que acá la volvemos a usar. Que la habíamos usado arriba. Bien, acá en el for se usa todo el tiempo. Porque el for sirve para contar elementos, vamos a decirlo así. Acá utilizo una lista, pero también puedo utilizar un rango de números. Que luego, bueno, luego lo hice acá abajo. Vamos a comentar esto. Ahí está. Acá lo que hace este for, que es muy sencillito, es por cada animal. Vos mirá que animal, si te das cuenta, no es una variable que usé antes. Es una variable que se crea en el momento. Podría poner elementos, mejor. Para que veas que no la creé yo antes. Yo siempre te digo que las variables se crean todas antes. Bueno, en el caso del for, la primera variable, elemento, la crea automáticamente el for. No necesitas crearla antes. Se utiliza sí o sí. Vos la tenés que crear.
Generalmente vas a ver que acá en el for se utiliza una i. No se pone una palabra entera, pero yo lo voy a decir con una palabra para que se entienda mejor. Por elemento en animales. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a entrar dentro de animales, dentro de la lista de animales, y va a entrar por cada elemento. Va a ser el elemento perro, el elemento gato y el elemento pez, y lo va a imprimir todo en pantalla. ¿Entendés más o menos lo que hace? El for lo que va a hacer es iterar dentro de la lista, va a imprimir cada uno de los elementos. Yo te lo imprimo para que lo veas. ¿Ves? Perro, gato y pez. Hace un bucle y va dando vueltas en cada uno. Lo mismo puede pasar en el caso de que queramos hacer un número in range, digamos 10. Dos puntos y ponemos print números. Número, listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le dije por cada número en un rango de 10 números que printe, que muestre en pantalla cada número. Una redundancia tremenda, pero es así. O sea, pero ¿me entendiste? Digo, en un rango de 10 números, que lo va a imprimir del 1 hasta el 10, exacto. Bueno, todo empieza con 0 siempre. Si vos no querés que empiece con 0, es muy fácil. Puedes poner... ¿qué? Porque son 10 elementos. Cuenta el 0 como el 1. 0, 1, por todo hasta el 10. Luego, pero la forma para mejorar eso, si no me olvido, creo que esto era con más 1 acá. No. Creo que era más 1 acá, entonces no me acuerdo. No. O podríamos poner que el número sea igual a 1. Cosa que dudo que funcione. Sí, no funciona. No me acuerdo. Pero antes había una forma. No creo si era acá con más 1, cosa que no creo. Sí, es con eso. Ahí está. Sí, mira, sí, es que esta forma de programar es muy básica. Yo ya no la uso. Uso otras cosas directamente. Sí, la forma para evitar el 0 es sumando el primer elemento. Como empieza con 0, acá iría el 0 más 1. 0 más 1 sería 1. Entonces el siguiente se hace el 1. Y el 1 más 1 da 2. Entonces así. Así va imprimiendo cada una. Pero que me refiero que el for se usa de esta forma. O se itera en listas, en tuplas, o se hace en rangos de esta forma. No se hace, si te das cuenta, no hay una condición acá. ¿Lo ves? El while sí tiene una condición. Funciona con una condición. Exacto. El while sí o sí funciona con una condición. Adentro le puedes poner condiciones. Puedes poner un if adentro, obviamente. Pero digo que para que veas la diferencia entre un for y un while. Que depende del enunciado, depende de lo que quieras hacer. Cada uno va a tener su funcionamiento. Bueno, ¿se entendió el for o prefieres que lo explique distinto? Ok. Vamos a mostrar ahora con este. Esto vamos a comentarlo. Listo. Acá te dice una tupla. Que, no te dije aún la diferencia entre tuplas y listas. Si te das cuenta, la tupla también hace lo mismo. Guarda números, ay Dios. Guarda elementos. Puede guardar tanto números como string, si te das cuenta. Me lo permite sin ningún problema. De hecho, si te das cuenta, mira, si pongo el mouse encima de números, dice variable números, es una tupla y tiene un corchete que dice literal, se refiere a los literales se refiere a cada elemento, al elemento 1, elemento 2, bueno. El problema de esto es que no te pone, ¿cómo explicarlo? ¿Habrás leído de la palabra mutable e inmutable? Bueno, perdón, es la diferencia entre listas y tuplas, es que las tuplas son inmutables. ¿Qué significa que sea inmutable? Que no puedes ni agregar cosas ni eliminar cosas de la tupla. No puedes, si quiero yo, sacarle este 5 de este lugar. No puedo hacer eso. En cambio, en la lista, sí. La lista le puedes sacar, agregar, modificar cosas. No, en cambio, en las tuplas es para elementos inmutables. Te voy a ser sincera, yo no lo uso. Muy rara vez lo usé. Pero está y te lo enseñan. En otros lenguajes no están. Pero bueno, te voy a... Sí, yo te lo explico más que nada. Y ahora quiero que veas cómo se imprime esto. ¿Ves que dice
hice exactamente lo mismo que el anterior, pero en vez de es una lista, es una tupla. Y te imprime cada uno. El número, o sea, en este caso la tupla que empieza justo con el 1, digamos que empieza con el 8. Exacto. Y también no le da asco a que haya un string. Entonces también te lo imprime el string. ¿Ves? Es casi igual a una lista. Pero bueno, te digo, vas a ver más adelante, vas a ver que te vas a chocar con problemas con que dice, no puedo modificar esto porque es una tupla. Te va a dar esos errores. Que más adelante en un momento lo vas a ver. Pero bueno, para que sepas no se usa nunca la tupla. Bueno, y para lo último vamos a ver diccionarios. El diccionario, la palabra en sí diccionario, si yo te pido que me la expliques, el diccionario todo el mundo va a pensar que es un libro que te explica qué hace, qué es una palabra, ¿no? Bien, en el caso de la programación, ¿vos sabés lo que es? ¿Para qué sirve? Se usa un montón, de hecho. Bueno, lo que hacen los diccionarios se llaman case, o sea, serían llaves y valores. El primer elemento, bueno, antes que nada, se abren con llaves. Si te diste cuenta, las listas es con corchetes, las tuplas es con paréntesis, exacto. Y bueno, los diccionarios es con corchete. Diccionario, listo. Parece complicado, pero en realidad es muy fácil. Luego, con el tiempo te vas haciendo siempre, sin querer, haces todas las cosas sin darte cuenta. Lo que tiene el diccionario es que tiene una llave. La primera opción siempre es una llave y luego separado con un punto, con 2 puntos, el valor de esa llave. Así siempre se arman los diccionarios. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la llave? Que esto en realidad está en inglés, es key realmente. Key y value en inglés. Bueno, lo que hace esto es darle un valor al... Lo que hace es, le das una palabra importante y luego el valor de esa palabra. Digámoslo así. Si yo quiero imprimir lo que hay dentro de mamífero, me va a imprimir perro. Yo estoy buscando los valores de la llave mamífero. Luego lo mismo pasa con ave y con pez. No, exacto. Sí. Guarda que también se pueden anidar. Eso es algo que aún no lo hablé con vos. Se puede hacer esto. ¿Ves? ¿Vos qué ves que estoy haciendo acá? Esta parte acá. Aquí le agregué a mamífero, que le saqué perro, pero le agregué una lista adentro. Esto puede pasar. Vos lo podés hacer. Y acá adentro podés ponerle perro, coma, gato, que también es un mamífero, ballena, otro mamífero, etcétera. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos colocándole a un valor de una llave, de un diccionario, una lista le estamos dando como valores. Acá estamos haciendo lo que vos dijiste recién. No le estamos dando un valor, le estamos dando una lista de valores. Y podemos iterar. Sí, 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 sí. De hecho, dentro de, digamos, en vez de perro, acá vamos a poner una tupla mejor. Una tupla que diga, perdón, esto debería ser un string. Perro, y digamos que le pones al lado una coma y 3. Significa, digamos que esto es de un zoológico, ¿no? Digamos, tenés de mamíferos, tenés un gato, una ballena y en el caso de perro tenés 3 perros, digámoslo así, ¿no? Si vamos a analizar datos. Para esto serviría un diccionario, para ver qué tenés de cada una de las llaves. Esta forma es mejor vista, se puede ver mejor así. Entonces ahí vemos, bueno, en el caso de las aves tenemos paloma y pez merluza. Pero a lo que me refiero, vos acá podés anidar un montón de cosas. Puedes anidar listas y tuplas. Ahora, vamos a imprimirlo. Esto de acá lo voy a sacar. Ahí está. Vamos a imprimir. Esto me va a dar error si lo tengo ahí. Listo. Si imprimimos, ves que aparece. Se ve horrible. De hecho, es de la peor forma como se ve ahora. Te dice. Pero bueno, se entiende que es lo mismo como lo ves acá. Pero bueno, si yo acá le pido que me imprima, dame todo lo que haya adentro, ¿ves? Ah, esto te quería mostrar. Para poder imprimir las llaves de un diccionario, sí o sí se entra con corchete. ¿Ves que automáticamente me dice, che, las llaves que tenés dentro de este diccionario son ave, mamífero y pez? ¿Ves que ya te da unas ayudas impresionantes el IDE? Digo, hay otros que no lo tienen. Bueno, Júpiter, por ejemplo, no lo tiene, para que sepas. Si es uno que te pedían instalar, no lo tiene. Bien, vamos a imprimir todo lo que hay dentro de la llave mamífero. ¿Ves? Y me da una lista bueno, una lista con una tupla dentro, perro, gato y ballena.
¿Lo ves? Perfecto. Ahora bien, si no queremos mamíferos y queremos ver las aves que hay, entramos a la lista de aves, a la llave aves, y que me imprime en pantalla me dice una paloma.